Por su gracia, Romanos 6:23, vamos a cerrar las lecturas en Romanos 6:23, dirán que ese texto lo tiene ya bien. Pero sin embargo vamos a hablar más de la segunda parte de Romanos 6:23. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice, unidos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre bendito, Dios de misericordia, Dios de bondad, te damos gracias, Dios santo, por tu bondad, Dios santo. Señor Jesucristo, Dios misericordioso, Dios bondadoso, tú eres el único Padre celestial que nos ha de dar esa libertad, que nos ha de dar, Señor Jesucristo, la salvación de todo, Señor Jesucristo, nuestros problemas, nuestros pecados, la enfermedad, Dios santo, todo lo que nos acontece, nuestras deudas, Padre bendito, tú nos salvarás, Dios santo, Señor Jesucristo, Dios de misericordia, Dios de bondad. Gracias, Padre celestial, gracias, Jesucristo santo, gracias, Padre celestial. Señor Jesús, te agradecemos que tu palabra haya cabida en cada uno de los corazones y tengamos, Señor Jesucristo, ese raciocinio, Padre bendito, de razonar y meditar, Dios santo, que es para el bien de cada uno de nosotros, Dios eterno. Gracias, amén, amén. Gracias. Como les decía, hermanos, si hacemos un poco de historia de la antigüedad, siempre Dios nos estaba salvando de diferentes dificultades, de pleitos, de guerras, de todo lo que existía en la antigüedad. Dios estaba siempre salvando a su pueblo. Hoy, hermanos, la Biblia, por cuanto todos pecaron, dice las Escrituras, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. O sea, el pago por el pecado es ¿qué? La muerte. Vimos la vez pasada, hermanos, que Dios nos perdona toda la pena de muerte que nos queda encima de nosotros. En 1980, 82, 81, según las estadísticas, había por cada individuo 3 toneladas de bombas, hermanos, y una deuda de cada americano horrible. Hasta hoy ya no he estudiado la estadística, pero sí sigo pensando, hermanos, que el pecado no ha sido destruido y todavía en las iglesias está echando raíz el pecado. Y es terrible, hermanos. Si usted ve todo lo que es internet de cultos, ya no es la adoración a Dios, sino solamente es exhibismo, se exhibe, como que si ellos tomaran el lugar de Dios, ya no son siervos de Dios, sino son siervos de demonio. Así de fácil. Dice el segundo, dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? La pena es la muerte. Mas el regalo de Dios, el regalo de Dios es que vida eterna. Ahora, pero para eso Dios nos tiene que perdonar, hermanos. Nadie puede perdonar el pecado de las personas. Nadie puede salvar a las personas de su pecado. Ahora, dice, solo cuando Dios nos perdona nos da la salvación. ¿Qué es la
Antiguamente, hermanos, a los niños, yo les dibujaba un círculo, ¿sí? Y les pintaba fuego alrededor del círculo, y en medio del círculo le ponía un gusanito. Lo hice, hermanos, con alcohol, porque eso no puede. ¿Sí? Y comenzaba a arder, y el gusanito no podía salir, porque era un círculo de fuego. Se los quise dibujar, hermanos, pero dije, ya no somos niños, ¿no? Ya. Cada cuántos años nuevos, ¿verdad? Y hablar de eso es recordar en qué nos sacó el Señor. Entonces dije, ¿cómo puede ser salvo ese gusanito? Solamente que alguien meta la mano y lo ponga en su camino que iba. ¿No es así, hermanos? Ahora, en este mundo, ¿cómo podemos ser salvos nosotros, hermanos, si estamos rodeados de maldad? El pecado nos asedia, la maldad nos asedia. Solamente Dios nos puede tomar de la mano y sacarnos. Por eso dice la Biblia, salir pueblo mío de ahí, no toqué mi mundo. Eso es el otro mensaje, hermano, de santidad. Pero vamos a seguir. Y perdona toda la pena por nuestros pecados y la ira. Veamos que nos dice Romanos 5:9. Y la ira de Dios. Sabemos que la ira de Dios es el enojo de Dios tanto por la humanidad. ¿Ya lo tenemos? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Dios se termina, o sea, su vida termina cuando vea a Jesucristo pagando en la cruz del Calvario, pagando por usted, por mí, por todos. Ahí termina la vida. Pero para muchos la ira de Dios sigue estando, porque están peleando con Dios. En Santiago 4:4, oh alma salite, dice, ¿no sabes que la amistad del mundo te constituye enemigos de Dios? Entonces, si la persona quiere seguir, o si ya fue salvo, traía yo 3 preguntas, hermanos. ¿La salvación se acabó? ¿Qué dice? Hay 2 corrientes. Uno que dice, el que es salvo, para siempre salvo. Otros dicen, y si ya es salvo, al último momento, Dios, aunque haya cometido tanto, Dios lo respeta porque ya fue salvo. La Biblia dice, levántate y arrepiéntete, porque ha dejado tu primer amor. Esto quiere decir que fue salvo, lo perdió. Ahora, todo ese paquete que recibe de Dios, lo pierde. Lo pierde de salvación. ¿Por qué? Porque reincide. Les dije la vez pasada, hermanos, que el que reincide en su pecado, el juicio que tenía, o sea, la pena que tenía, y lo que vuelve a hacer, se acumula y ya no tiene perdón, es cuando ya blasfema contra el Espíritu Santo. ¿Está bien, verdad?
Ahora, siempre he dicho, ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Creo que no estoy saliendo un poco, pero hay que definir esto. ¿Qué es blasfemar, hermanos? Es cuando ya no sientes fe en nada. Cuando obra redentora de Dios. Puedes estar acá, puedes estar leyendo la Biblia, no sientes nada. Ya se perdió. Ya no siente. Hace años decían, ¿y qué me va a enseñar ese niño? No lo sabía. ¿Acaso estoy enseñando de lo que ha aprendido en nuestra tierra, hermanos? No, estoy enseñando de la Sagrada Escritura, ¿verdad? De la Sagrada Escritura de Dios. Yo fui el niño rey más joven en la Biblia, hermanos. ¿De cuántos años? De 7 años. Y el que le siguió fue Josías, de 8 años. Y enseñó obediencia, hermanos. Por eso no escatimemos a los niños que Dios los usa, hermanos. Vamos a proseguir. Entonces, pagando, dice, clavado en la cruz del Calvario, pagando la pena de muerte que nosotros merecíamos morir por eso. No desperdiciemos una salvación tan grande. Hebreos 2:3, hermanos. Y así nos justifica en Romanos 5:1. Hebreos 2:3, que dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo odian? Imagínate un gusanito, ¿no? Que nuevamente entra al círculo, aunque se queme, pero entra dentro del círculo. ¿Quién lo va a rescatar otra vez? No puede ser pisoteada la sangre de Jesucristo. ¿Está claro, hermanos? Es por eso que me disculpen, hermanos, pero yo creo que la salvación se pierde, así como el amor a Dios se pierde. Tenemos que estar constante luchando por nuestra salvación, como dice Judas, por la Judas 1:3. A ver, búscame, hermano. ¿Qué dice Judas 1:3? Amado, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, que ha sido necesario escribir, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que luchen, que peleen, no como golpeando al viento, dice, que peleen por qué. Por la salvación que me fue dada. ¿Está claro, no? Vamos a proseguir porque tenemos muchos textos. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Solamente Él nos puede decir, Él es justo a través del sacrificio que hice en la cruz del Calvario. Él es justo. ¿Así, hermanos? Es notificado que alcanzó gracia y es algo de Dios. Cuando usted creyó, vino a Jesucristo, se arrepintió, Dios le perdonó, le es notificado, hermanos, que alcanzó ¿qué? Salvación. Hasta un himno creo que hay por ahí, ¿verdad? Alcancé salvación. Es notificado que usted alcanzó salvación. Amén.
¿O no es mortificado en su conciencia, en su corazón, hermanos? Bueno, había una mujer pecadora que lo vimos, ¿sí? En la Biblia, el otro mensaje, dice que entró cuando Simón, el fariseo, invitó al Señor Jesucristo a su casa, pero ella se deslizó, y dice que llevaba un perfume de alto precio. Es que si Dios hizo el mayor sacrificio, nosotros nos toca sacrificar todo para que Dios nos salve y seamos felices. ¿Qué cosa no sacrifica usted por que sea feliz, hermano? Hay que sacrificar todo. Mire, simplemente cuando uno va a buscar pareja, hay que sacrificar todo con tal que usted está con la pareja que le agrada. ¿Así jóvenes? ¿Sí? Muchos nada más dicen: yo te bajo el cielo y te paso el mar, pero si llueve no llego a tu casa. No, hay que sacrificar, hermano. Así es en el amor de Dios, hermano. Hay que sacrificar. Entonces, he notificado que la persona alcanza la gracia y la salvación. La gracia es el don, ¿sí?, de Dios. Porque no merecemos nada, no compramos nada. Veamos, de todas las obras de la carne, por ejemplo, nos salvó Gálatas 5:16. Si nos salvó, no tenemos por qué seguir en las obras de la carne. ¿Qué nos dice? En las obras de la carne, Gálatas 5:16, es un solo texto. Bueno. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, tenemos que andar. Si usted ya se le notificó por medio de su conciencia que es salvo, o sea, Dios nos notifica que ya pertenecemos a la salvación, a que Él nos redime. Salvación es redimir, comprar, amén, sacar del pozo profundo, del pecado. Ahí está. Y miren, entonces entra el Espíritu Santo en nosotros, y es cuando el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya somos tres en uno. Bueno, vamos a ver. El Espíritu Santo se fusiona con nuestro espíritu, por eso cantábamos los días de movimiento, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos hace mover hacia Dios. ¿Eh? Ya el Espíritu de vida no nos hace mover para satisfacer a nuestra carne. ¿Me están entendiendo, hermanos? Sino para buscar a Dios, para agradar a Dios, nos hace mover, hermanos, el Espíritu Santo, fusionado con el Espíritu de vida. ¿Ya? Vamos a hablar de Dios, hermano. Dice, entonces, y por él, por poder redentor, no habrá efectos en nosotros estos siguientes pecados. Porque las cosas viejas pasaron. Gálatas 5, 19, 21, rápidamente, porque el tiempo se nos va y nos queremos ir. Gálatas 5, 19, 21, dice: manifiestos son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, discusiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca
de las cuales os amonestas, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿De cuántas cosas nos ha salvado el Señor, hermano? Quizás poder decir, yo no fui borracho, yo no fui idólatra, pero hay otras cositas que sí, hermano, y de ahí nos ha salvado Dios. ¿No es así, hermano? Dice, de los pleitos nos ha salvado, de la ira. Por eso dice que donde hay borrachera, hay pleito, hay discusión. De ahí nos ha rescatado el Señor. ¿Cuántos pecados, hermano? De ahí nos ha rescatado. Alguien me dijo, no sé cómo fuera, si has seguido en tus malas mañas, y yo lo sé, solamente Dios sabe, pero no podemos decir, Dios es fuerte. No, somos más libres que todos, hermanos. Solamente por la gracia de Dios estamos en pie, de los hermanos, por la voluntad de Dios. Porque el tentador está alrededor siempre. Recuerden que venimos a Jesucristo. Jesucristo venció las tentaciones, ¿no es cierto, hermanos? En San Mateo 4:4 me parece, dice que venció las tentaciones. Pero al último del texto dice, el enemigo se apartó por un poco de tiempo. Ahora, si usted me dice, usted capacita, y ahora nosotros, se aparta por un poco de tiempo, cuando sea un Señor mínimo, allá alrededor, cuando eso lo digo. Hay que tener cuidado, hermanos, por eso nuestra mente debe ser mente de Cristo. Veamos qué nos dice. Y también es quebrantado la maldición de la ley, Gálatas 3:10. De ahí nos saca el Señor de esa maldición. El pecado no va a pensar que el pecado es una enfermedad, es una maldición. Maldito. No tenemos escapatoria. Nadie puede perdonar pecado. Le decía la vez pasada, solamente a Jesucristo. Ahora, también, hermanos, la obra redentora abarca también de sacarnos en Apocalipsis 21:8, pero dice en Apocalipsis hay una serie de pecados ahí también, como el que leímos, 21:8. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos que dan su parte, le dan que arde un fuego de azufre, que es la fuente segura. Si fuéramos analizando paso por paso, hermano, de dónde nos ha sacado, no terminaríamos toda la noche. Son infinidades de pecados que nos ha sacado, que nos ha limpiado, que ha remitido. ¿Es cierto, hermanos? Infinidades. Muchos decían, si yo no soy adúltero, pero al menos su servidor a los 17 años ya era un maestro de la mentira, hermanos. Un maestro de la grosería. Hay gente que por segundos dice infinidad de groserías. ¿No es pecador, hermanos? Entonces, de ahí nos sacó el Señor, de la ira, del enojo, de los despedidos. Veamos qué nos dice 2 Corintios 6:10. Rápidamente.
Perdón, es 1 Corintios 6:10, hermano. 1 Corintios 6:10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Hay tantos pecados que de ahí nos salva Dios, hermano. De ahí nos rescata, de ahí nos compra. A veces no nos lleva la noche. La servidumbre también nos libra de la servidumbre por el pecado. Romanos 6:16. 6:16 Romanos. Jesucristo con su sangre nos compró, por eso somos deudores. Alguien me dice, ¿para qué vas a ir a predicar? ¿Para qué? Debemos predicar, no se queremos. Si nadie te hace caso, todos se duermen. ¿Para qué? Debemos predicar, hermano. Debemos predicar. ¿Fuera de tiempo? ¿Dentro del tiempo? Decía un señor, ¿no? Que tomaba, ¿no? Yo pego estando arriba, estando abajo. Yo pego, ¿sí? Y el predicador tiene que predicar cuando esté triste, cuando esté solo, abandonado, cuando nadie le escuche, tiene que predicar, hermanos. ¿Está claro, hermanos? Porque deudores somos. Entre más sirvamos al Señor, más somos siervos de Dios. Antes siervo de Dios era un esclavo, pero ahora es un honor ser siervo de Dios. Es un honor ser siervo de Dios. No le voy a platicar la anécdota porque el tiempo ya va de vuelo. Todos estos otros pecados que muchas veces se nombran, hay relajos que no se deben nombrar, hermanos, entre nosotros. Si yo ofendo a mi hermano con algún relajito, eso es pecado, hermanos. No tenemos por qué ofender a nadie con nuestras palabras. ¿Está claro, hermanos? No, es que es un chiste. Es para que estemos contentos. A consta de otro. Es pecado. A mí me invitaron a mirar unos payasos en la escuela, ¿no? Payasos, ¿no? Le dieron a volver a mis hijos y fui a mirar a los payasos. ¿Saben qué me hicieron reír? Los niños, los payasos pusieron a los niños que hicieron reír a los padres de familia. Los niños se rieron los padres de familia a costa de sus hijos. Y así muchos, entre parientes hermanos, se ríen a costa del mismo hermano. Cuidado, hermanos. Se lo dejo sin esconder. Pero veamos estos textos que dicen que no se deben, estos pecados que no se deben mencionar entre nosotros. Efesios 5, 3 al 8. Son varios textos rápidamente. Efesios 5, 3 al 8. Pero fornicarios y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre nosotros como conviene a santos. 4. Ni palabras deshonestas, ni... Mira, hermano.
Señor, andamos como hijos de Dios. Pero ¿se imagina? Palabras vanas. Es que estoy contento. Voy a ponerme a echarle la gente. No, hermano. No me gustan los chistes, pero que nadie se ofenda, no a costa de otro. Usted sabe la fábula, ¿verdad? Es una fábula, es una figura retórica, como la parábola, como símil. Entonces, todo eso viene en la Biblia también. Vamos a proseguir. Entonces, no nos libra de estas perversa generación. Hechos 2:40. También nos libra de una perversa generación. Todos venimos contaminados. Hechos 2:40. Estaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Miren, toda esta perversa generación. ¿Por qué fue destruido en la antigüedad la tierra y la humanidad, hermanos? Por la maldad de muchos, dice, había llegado. Hasta hoy Dios no ha tolerado. Todos pensamientos eran con designios a hacer el mal. Sabemos que hemos venido. Yo a veces escucho hermanos que dicen palabras pues deshonestas, groseras. Sin embargo, yo oro por él. Algún día Dios lo va a ir cambiando, ahorita mi hermano, no le bendigo. Pero sí, cuando ya agrade con esas palabras, entonces sí, hay que hablarle. Bueno, vamos a proseguir. Dice, nos habla de la vida que ha de venir, ya lo vimos, veamos que nos Efesios 5:6. Efesios 5:6. Léanmelo, hermano, para que No se engañen con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. la ira de Dios simplemente por palabras humanas. La opresión de la ley, la servidumbre del pecado, la contaminación del pecado, 1 Corintios 6:9-10. Dios nos saca de contaminarnos del pecado. No es que los injustos no heredarán el reino de Dios, no de reyes, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los asesinados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los sábados, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. De toda esa contaminación nos libre el Señor, nos salva Dios, hermanos. Muchos años estuve trabajando con personas que sus palabras dañan, hieren, pero Dios los sostuvo ahí, porque Él puede sacar, hermanos, como Job. Perdón, Lot, yo confundo esta palabra. Lot dice que aunque se hallaba entre espinos hasta que se cumplió el tiempo, Dios lo sacó de Sodoma y Gomorra. ¿Es cierto, hermano, no? Porque se hallaba en medio del pecado. Hay veces que uno no puede hacer más. Si uno predica, se ríe, se burla. La corrupción del mundo, también según el Pedro 1:4 nos libra de la corrupción del mundo. Leámoslo rápidamente. Por medio de las cuales ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegarse a ser
participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nos salva, hermanos, y somos participantes de la obra divina. Gloria al Señor por ello, hermanos. Vamos a proseguir con nos salva del egoísmo, del propio yo, lo que empecé diciendo. Hace años, hermano Pato predicó acerca de yo y decía todavía, no, ya somos un yo, todo yo hago esto, yo hago esto. De ese egoísmo también nos libre el Señor, hermanos, de yo, porque ya no vivimos nosotros, ya no vivo yo. Todo lo que hacemos es para Dios, ¿verdad? Si comemos, es para Dios. Si trabajamos, es para Dios. No sirviendo como al hombre, ¿verdad? Tiene que ser un amo, no sirviendo como al hombre, sino sirviendo como para Dios. Así es, si comemos, ¿no? Porque si no nos alimentamos, ese templo es de Dios, ¿no es así, hermanos? El templo del Espíritu Santo. Todo es para Dios. Entonces, segunda Pedro 2:10. Segunda Pedro 2:10. Miren, de estas personas hay en muchas iglesias. Y hay que tener cuidado. Pero de ahí nos sale el Señor. Siempre digo estos textos y rápidamente digo, en su oración el Señor Jesucristo dice, en el mundo están, mas ya no son del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Son textos muy claros para nosotros. Veamos la salvación. ¿Para qué nos sirve? Para una relación con Dios, San Juan 1:12. Al decir vino, le damos que ver San Juan 1:12 para que despertemos. Rápidamente vamos leyendo, hermanos. Nos salvó a una vida eterna, San Juan 3:36. Nos salvó para una vida eterna. Desde que creemos, nos arrepentimos, nos perdona, nos da salva para una vida. Digámoslo, hermanos, con esa alegría, pero una vida eterna. Esta es la esperanza que nos alienta, que tenemos una vida eterna. Lo dice la Biblia, nos salvó para una vida eterna. Nos salvó a una novedad de vida. Muchas veces novedoso, Romanos 6:4. Una novedad de vida, Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva, una novedad de vida todos. Hay veces que preguntan, me han preguntado, ¿y les ponen flor cuando muere alguien de ustedes? Claro. Hay una novedad de la
es diferente. ¿Será que hace la misma costumbrita que hacemos nosotros? Pues, hay muchas preguntas, hermano. Por ejemplo, pregunté de la salvación. Veamos que nos dice: a una pureza de corazón, Mateo 5:8. Nos salvó para una pureza de corazón. Veámonos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Una pureza de corazón. No quiere decir que no conozcamos el mal. Sí lo conocemos, pero de ahí hemos salido, hermanos. Nos salvó para el amor de Cristo, 2 Corintios 5:14. 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, el santo hizo que si uno murió por todos, luego todos murieron. Bueno, hermanos, la vez pasada definía la palabra constreñir, que tiene un significado diferente en la Biblia, que quiere ser impulsar. Bueno, se me perdió un poquito. Que nos impulsa. Aquí está, hermanos. La palabra que vamos a mencionar: constreñir. Bueno, constriñe, sí. Es ser impulsado, motivado, esforzado por un amor poderoso de Cristo que no permite la inacción. O sea, que no permite que seamos locos, que estemos ahí inertes, no. Que permite la acción, no permite la inacción. ¿Me explicaron, hermanos? Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa. El amor de Dios, o sea, el Espíritu Santo. Una rectitud y justicia de conducta, Romanos 14:17. A una rectitud y justicia, a eso nos salvó Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando tenemos el entendimiento, sabremos, hermanos, que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque es justicia, dice, una rectitud, justicia. A eso nos llamó el Señor. A una dulzura y mansedumbre en el temperamento, Efesios 4:31 y 32. A ver. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos transforma, por eso quítese toda maledicencia, todo griterío, todo lo que está estorbando, o sea, nos va a renovar a un nuevo hombre. Nos da una victoria sobre el mal, Apocalipsis 2:11. Apocalipsis 2:11. Sobre el malo. 12:11, por favor. Apocalipsis 12:11. Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La salvación de los demás también implica a nosotros, Judas 23.
O sea, Judas nomás se compone de un libro. Judas 23 o 1:23 como usted. A otros salvar, arrebatando del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Y cómo va a salvar, hermanos? Por medio del poder del Evangelio. Eso es, como le decía, predicar, predicar, predicar. A eso vino Jesucristo. Por ese poder que hay, todos estos cambios que le he dicho, hermano, todo el rescate que le he dicho, y hay más. Pero el tiempo ya se fue. Nuestra conclusión es: el Espíritu Santo mora en nosotros por toda la eternidad. Eso es, hermanos, maravilloso. Y ese es que nos impulsa. Y ya no estamos solos. Abogado tenemos para con el Padre. A este Jesucristo que ha venido a hacer propiciación a nuestros pecados. Y no solamente a los nuestros, sino a toda la humanidad. Veamos ya para terminar Gálatas 5:22 y 24. Esto es, hermanos, todo el amor de Dios por medio de su Espíritu Santo, que es el que nos debe gobernar. Porque no vemos a Jesucristo, o lo vemos, hermanos. Jesucristo es la palabra. Jesús, etimológicamente significa salvación, y Cristo es el ungido, el que había de venir, unido a su vocales de Jesucristo. Amén. Hace unos días se escuchaba el clamor de los israelitas pidiendo la venida del Mesías. Y a la verdad os digo que para ellos vendrá otra vez. ¿Eh? Para nosotros ya vino, y si nosotros aprovechamos, ya no habrá más opción para nosotros, sino una ardor de fuego. Pero veamos que nos dice la bondad de Dios, el fruto del Espíritu Santo. 5:22-24 lo tenemos. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, benignidad, bondad, fe. Los que son de Cristo, los que somos de Cristo, hermanos, hemos, como decía al principio, esto no es luchar, es sacrificarse, de dejar todo lo que nos hace apartarnos de Dios. Pensemos y meditemos sobre este mensaje. Les daré después lo que es santidad. ¿Podemos? Padre bendito, Dios misericordia, gracias, Padre celestial. Yo sé muy bien, Padre,